Tendrá dos pausas publicitarias. Todo está medido, pero ha sido la suerte la que ha decidido que sea Trump quien tenga la última palabra y que sea Harris quien ocupe el lado derecho de la pantalla. No es un detalle sin importancia. Los dos aparecerán a la vez en imagen y estarán de pie durante todo el debate. No podrán llevar ningún dispositivo electrónico y tampoco podrán contar con sus asesores. Eso sí, la cadena les va a dar un papel y un bolígrafo. Un debate sin público en el que se mantendrán cerrados los micrófonos de cada uno cuando no hablen. Esto de que les cierre el micrófono ha enfadado bastante a la candidata demócrata. Harris quería que estuvieran abiertos durante los 90 minutos. A diferencia de lo que ocurrió en el último debate Trump-Biden, al que corresponden estas imágenes que están viendo, esta vez los sondeos no apuntan a un claro vencedor o vencedora. Todo está en el aire. Ante esta noche es ¿qué Trump vamos a ver? El republicano lleva atacando sin cesar a su rival desde el mismo día en el que Harris anunció que iba a ser la candidata demócrata. Trump contra Harris sin control y con poca clase. Debate entre Donald Trump y Kamala Harris, pero no es ni mucho menos el primero para la actual vicepresidenta. Antes ya ha tenido enfrente al que fue vicepresidente con Trump, a Mike Pence, e incluso a su propio jefe, a Joe Biden. Protagonizar un nuevo capítulo en sus cambios de postura respecto a la migración. El presidente del PP se ha ido hasta Canarias para anunciar un acuerdo con el presidente de esa comunidad, con Clavijo, acuerdo que tiene medidas calcadas a las de la reforma de la ley de extranjería que él mismo tumbó no hace ni 2 meses y que, por cierto, sí apoyó Coalición Canaria, el partido de Clavijo. Otras propuestas, como el despliegue de Frontex, por ejemplo, en Canarias, resulta que ya están en marcha. Después del recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía que ha presentado su gobierno, Emiliano García Paje continúa con su oposición a Pedro Sánchez. Rechaza por segunda vez que se le aplique la ley de amnistía a Carles Puigdemont. No se puede encubrir más la pederastia de la Iglesia. Varias víctimas de abusos sexuales en Cataluña han protestado esta tarde a las puertas del Parlamento durante la entrega de la medalla de oro a la Abadía de Montserrat. Denuncian que es uno de los epicentros de las agresiones sexuales en esa comunidad. El exconsejero de Justicia de Madrid y hombre muy cercano a Esperanza Aguirre ha sido condenado a 7 años de cárcel por un delito de malversación en el campus de la Justicia. Prada y los otros 4 condenados deberán pagar a la Comunidad de Madrid 40 millones de euros a modo de indemnización. Pero recordemos que el agujero que ese proyecto dejó en las arcas públicas superó los 100 millones de euros. En la Comunidad Valenciana, el gobierno autonómico del Partido Popular, apoyado por Vox, ha decidido castigar a una ONG, en concreto a Salvamento Marítimo Humanitario, una asociación que lleva una década dedicándose al rescate de personas migrantes en el mar. Bueno, pues ahora la administración de Carlos Mazón le reclama 63.000 euros por tasas portuarias, algo que hasta ahora tenían exento. Que sus coches autónomos llegarán al mercado europeo durante el primer trimestre de 2025. Es un anuncio que llega en mitad de un año de malos resultados para Tesla. En el primer semestre redujo su beneficio un 50% y acumula una caída en bolsa de más del 10%. Algunos de sus competidores, además, ya tienen homologados sistemas muy parecidos al suyo. No es un problema nuevo en Estados Unidos, tampoco lo son los bulos racistas. Ni siquiera que Trump y los suyos se hagan eco de estas mentiras para hacer campaña. Pero pocas veces habíamos escuchado una mentira tan disparatada como esta. Y lo peor es que ya ha tenido consecuencias para los haitianos que viven en Ohio. El Orado, las monjas clarisas han encontrado un nuevo líder, un nuevo padre que las guíe. Después de expulsar al falso obispo Pablo de Rojas, ficharon al brasileño admirador de Hitler Rodrigo da Silva, pero también rompieron con él y ahora llega el padre Sergio Casas Silva. Llega directo desde Argentina y tiene un currículum. La nueva apuesta en Belorado es un cura homófobo, misógino, negacionista, antipapa Francisco, juez de boxeo y experto en mate. Así para empezar, quiere excomulgar al Papa. Errores contra la fe a los que se refiere son la homosexualidad o la incorporación de la mujer al trabajo, entre otros. El nuevo padre de Belorado fue profesor en Rosario, en Argentina. El Ministerio de Educación del instituto donde daba clases lo expulsó por impartir doctrinas misóginas, homófobas y antidemocráticas. En 2018, uno de los principales sindicatos de la educación pública de Argentina lo denunció por frases como esta. ¿Qué es lo que dice este docente? Te voy a citar algunas cosas. Por ejemplo, para él, un padre jamás puede hacer de madre y el temperamento heredado
tiene que ver con la sensibilidad, la misericordia y la preocupación para las mujeres. A las mujeres dentro del salón las ha invitado a volverse a sus casas para cuidar a sus hijos y que no estudien, porque no era necesario. Y también dice, por ejemplo, la fuerza, la justicia y la veloz acción, sin amaneramiento, son propios del varón. Expulsado del colegio donde daba clases, encontró refugio en un grupo de negacionistas y en plena pandemia fue detenido por la policía local de Rosario por acudir a una reunión anti-COVID, ahí lo están viendo, durante el confinamiento. Ese vídeo lo difundieron sus seguidores pidiendo que oráramos todos por él. A esta historial hay que añadir dos sorpresas más. El nuevo líder, Sergio Casas Silva, fue durante 6 años juez de boxeo, está preparado para el combate si llega. Y también llegó a ser campeón nacional del torneo de mate de Paraná. Así que si ni con la repostería ni con los cócteles lo han conseguido, quizá ahora con el mate las monjas tengan más suerte. El padre ya ha solicitado el empadronamiento en Belorado y hay quien dice que ya está viviendo con ellas. Siempre según ese relato de esa denuncia. Según esa denuncia, lo que sucede en esa piscina, recordemos, donde también está Pablo Jara y otro amigo, es que Rafa Mir se acerca por detrás, la agarra con fuerza y es ahí donde le introduce los dedos. Ella señala que sigue puesta esa falda pantalón, que describe como elástica, que no recuerda cuántos dedos le introduce, pero sí que habla de tiempo. Rodrigo dice que dura 5 minutos. Logra salir de allí, del chalet, luego tiene que volver a por su bolso porque se lo había olvidado allí y ahí llega la agresión sexual en el baño. Dice exactamente que en el pasillo, cuando efectivamente vuelve, es cuando el jugador, recordemos, bajo su relato en su denuncia, la aborda, la introduce con fuerza en el baño. De hecho, ella relata que tiene moratones en el brazo y es cuando cierra ese pestillo y la agrede con fuerza. La levanta, la sube al lavabo y es cuando se produce esa segunda agresión sexual, según ella, que vuelve a introducirle los dedos. Dice que ella llora, que le dice incluso que su padre viene a buscarla. Y además, en la denuncia también relata que su amiga, la de 25 años, está en la puerta y le recrimina que estén teniendo lo que su amiga, la de 25, cree sexo consentido. Son 9 folios de denuncia y hay algo que también puede ser relevante. Ella explica, una de las bazas primigenias de la defensa de Mir, ella explica por qué cuando llega la policía local, municipal, no utiliza la expresión de agresión sexual, no les dice nada. Es muy determinante porque efectivamente es una de las bazas de la defensa. Ella lo que cuenta es que son 3 agentes los que acuden a esa casa, que uno de los agentes es femenino, los otros 2 varones, que ella al agente femenino sí que le cuenta que se produce esa agresión sexual, que le introduce los dedos por la fuerza, pero que bajo su impresión, dice literalmente, los 2 agentes varones no las creen. Es más, dice una frase demoledora. Dice que uno de los policías le dice que se tranquilice para que cuando llegue su padre no la líe. Y otra novedad de la denuncia es que atribuye una frase muy concreta, muy exacta, a una tercera persona, a un tercer hombre que estaba allí en el chalet, un tercer amigo de Rafa Mir. Claro, el testigo clave, podríamos decir, que también lo va a presentar la defensa como alguien que puede relatar lo que allí ocurre. Ella, en su denuncia, lo que recoge es que esta persona le pide disculpas y que además le dice: si a mi hermana le hubiese sucedido lo que a vosotras, les mataría a Rafa Mir y a Pablo Jara. Gracias, Celia Gonzalo. Hoy en Mestalla, encuentro entre la directora... Por el tejado de una iglesia para evitar ser detenido por violencia machista, pero afortunadamente de poco le sirvió. El presunto agresor se cayó. Uno de los agentes tuvo que utilizar spray pimienta para poder detenerlo. La persecución se produjo después de haber agredido a su pareja en Llucmayor, en Mallorca. Créanos que es brutal el testimonio que hemos escuchado hoy en el juicio contra Dominique Pelicot y los otros 51 hombres que violaron a su mujer, a la que él drogaba. Un perito que ha examinado los vídeos que Dominique grababa ha asegurado que al menos una de las 200 violaciones, al menos una, duró 6 horas. Un solo hombre violándola durante 6 horas y su marido grabándolo todo. Hoy era el turno del principal acusado, era el turno de Dominique Pelicot para hablar por primera vez ante el juez, para explicar por qué drogó a su mujer, por qué le ofreció a más de 70 hombres que la violaron durante 10 años. Era el momento de escuchar de su boca cómo la ofrecía a desconocidos por internet, no cobraba, lo hacía porque disfrutaba al ver a los violadores haciendo lo que le hacían a su mujer, violarla. Bueno, pues Dominique Pelicot no ha declarado. Ayer por la tarde se ausentó del juicio por dolores intestinales, eso alegó su defensa, y hoy ha estado ingresado en el hospital. Dice su abogada que no hay ninguna razón intencionada más allá de su indisposición. Pero se ha librado hoy. Hace unas horas, la justicia lo ha obligado a presentarse mañana en el juzgado para declarar.
El médico ha dicho que está en perfectas condiciones. Lo vamos a escuchar en un juicio en el que en las últimas horas ha declarado su hermana, Ginette Pelicot, y atención porque contradice la defensa del acusado. En el juicio la defensa dijo que Dominique había sufrido abusos siendo un niño, pero su hermana dice que no sabe nada de eso y que tampoco observó cambios repentinos en la personalidad de su hermano. Capataz de la Semana Santa de Granada por las calles de Nueva York. Paco, este hombre, no se lo creía cuando una de sus trabajadoras le envió la foto del anuncio. Dice que nadie le ha pedido permiso, pero se lo toma como humor. Pide que al menos lo inviten a conocer a la Estatua de la Libertad.